Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 7 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, créanle a las obras. Se lo aseguro. El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Esta es probablemente una de las claves más profundas para conocer y comprender el misterio de Jesús el Cristo. La profunda unidad, integración que hay entre Jesús, el hombre visible que nos narran los evangelios, y precisamente el Cristo, el ungido de Dios. Le dirá Jesús a Felipe, a propósito de que él le interpela: muéstranos al Padre y nos basta, y le dirá Jesús, quizás en un tono un poco de reproche: hace tanto que estoy con ustedes, hablando de los apóstoles, y no me conoces, Felipe. ¿Acaso no entiendes que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre? Y vuelve de alguna manera a reafirmar esa unidad profunda que hay entre Jesús y el misterio inefable, inescrutable para el hombre del Padre Dios. Vuelve Jesús a la carga y le dice a Felipe: ¿cómo dices, muéstranos al Padre? Y vuelve por tercera vez Jesús y dice: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Es una triple afirmación. Si me conocen a mí, conocerán al Padre. 1. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. 2. Crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. 3. Son 3 afirmaciones categóricas que muestran esa profunda unidad que hay entre Jesús, el hombre, y el Padre Dios. Pero esto dejémoslo a un lado en la reflexión teológica. Hagamos una aplicación pastoral para nuestra vida. ¿Cómo llevar una vida cristiana? ¿Cómo llevar una vida de frutos? ¿Cómo llevar una vida de resultados? ¿Cómo llevar una vida agradable a los demás y a Dios por la luminosidad, por la claridad, por la bondad de nuestros actos? La respuesta es sencilla. El Padre que permanece en mí, dirá Jesús, hace sus obras. Y si no me quieren creer a mí, porque me ven muy humano, porque conocen mi origen, mi madre María, mi padre adoptivo San José, crean por lo menos en las obras que el Padre Dios hace en mí. Hace unas horas conversaba con una persona y me preguntaba: ¿cuál es el criterio para uno entender si una persona habla el nombre de Dios o es un charlatán? Y le decía: no es solamente una persona cualquiera, cualquier cristiano, cualquier hombre religioso habla el nombre de Dios, obra el nombre de Dios y se ven sus frutos. De hecho, Jesús dirá: por sus frutos los conoceremos. Y también Él dice: no crean a mis palabras, crean a las obras que he hecho y que no son por poder propio, sino por encargo y poder del Padre Dios. Todo el secreto, pues, todo el secreto de la vida de Jesús en su palabra ungida,
en sus acciones poderosas, en los milagros realizados, en las curaciones y sanaciones operadas, en la fuerza de su anuncio carismático, en el poder de su palabra revolucionaria. Todo el secreto del hombre que cambió la historia del mundo y la partió en dos, estriba en una sola realidad, está en profunda unidad y comunión con Dios. Quien lo ve a Él, ve a Dios. Quien lo conoce a Él, conoce a Dios. Quien realmente descubre en sus palabras algo especial, descubre el poder de Dios, obrando a través de las obras que hace el ser humano. Mira, tú que me estás escuchando, en este momento es para ti y te lo digo de corazón. No podrás producir frutos de renovación espiritual, de renovación de vida, si no hay comunión profunda, unidad total con Dios, la que consigues por tu oración diaria y por algún lapso de tiempo, la que consigues por la vida sacramental, ojalá diaria, la Eucaristía, la que consigues por vivir en gracia de Dios, lo que te da el sacramento de la reconciliación, la que consigues por alimentarte de la palabra de Dios cuando la lees. Esa obra buena en otro ser humano no es acción del hombre per se, por sí mismo, es la acción y la obra de Dios. En la medida en que estamos en comunión con Dios, haremos obras. Y atención a esto que señala Jesús al final de este pasaje evangélico. Les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. El que cree en mí hará también las obras que yo hago, sanar, predicar con unción, enseñar con autoridad, vivir en el Espíritu, ser libre frente a ataduras, apegos humanos frente al pecado, hará las mismas obras que yo hago y aún mayores, es la promesa que hace Jesús. Si el secreto de Jesús, el gran secreto de su vida fue su profunda comunión con el Padre Dios, el secreto nuestro es la gran y profunda comunión con Jesucristo, su enviado. Uno ve un ser humano lleno de Dios y uno lo respeta. Uno descubre una autoridad superior, uno reconoce una persona bañada por la gracia del Espíritu Divino. Una persona, por el contrario, muy del mundo, es una persona con criterios, con pareceres, con decisiones y con opiniones bien distintas de la que puede tener un hombre espiritual. Un hombre espiritual es sabio para elegir una carrera profesional, es sabio para elegir una buena esposa o un buen esposo en el caso de ellas, es sabio para hacer un buen negocio, es sabio para manejar su dinero, es sabio en las relaciones interhumanas, es sabio a la hora de emitir juicios, es sabio en el momento de tomar decisiones. Esa es la obra de Cristo en nosotros porque estamos en comunión con Él. Y Cristo fue sabio y de decisiones acertadas porque estuvo en comunión con el Padre Dios. Así de profundo es el mensaje de San Juan, versículos 7 al 14 de ese capítulo 14 del citado evangelista. Señor Jesús, gracias porque a través de esta teología tan profunda y tan sentida del evangelista Juan, nos enseñas y nos invitas, nos convocas y nos llamas a vivir en profunda unidad contigo. Ayúdanos a descubrir que sin ti nada podemos. Ayúdanos a reconocer, como dirá en algún momento el apóstol Pedro, Señor, dejarte a ti, abandonarte a ti, ¿a quién iremos? ¿A quién acudiremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén.
y hacia dónde estaba yo. Caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja ni sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre yo las redes echaré, y mi cruz tomaré. Y aunque a veces sienta yo desfallecer, sé que tú conmigo irás. Te seguiré, Señor, hasta el final. Yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo las redes echaré. Si el secreto de Jesús, el gran secreto de su vida, fue su profunda comunión con el Padre Dios, el secreto nuestro es la gran y profunda comunión con Jesucristo, su enviado. Uno ve un ser humano lleno de Dios y uno lo respeta. Uno descubre una autoridad superior. Uno reconoce una persona bañada por la gracia del Espíritu Divino. Una persona, por el contrario, muy del mundo, es una persona con criterios, con pareceres, con decisiones y con opiniones bien distintas de la que puede tener un hombre espiritual. Un hombre espiritual es sabio para elegir una carrera profesional, es sabio para elegir una buena esposa o un buen esposo en el caso de ellas, es sabio para hacer un buen negocio, es sabio para manejar su dinero, es sabio en las relaciones interhumanas, es sabio a la hora de emitir juicios, es sabio en el momento de tomar decisiones. Esa es la obra de Cristo en nosotros, porque estamos en comunión con Él, y Cristo fue sabio y de decisiones acertadas porque estuvo en comunión con el Padre Dios. Así de profundo es el mensaje de San Juan, versículos 7 al 14 de ese capítulo 14 del citado evangelista. Señor Jesús, gracias porque a través de esta teología tan profunda y tan sentida del evangelista Juan, nos enseñas y nos invitas, nos convocas y nos llamas a vivir en profunda unidad contigo.
Ayúdanos a descubrir que sin ti nada podemos. Ayúdanos a reconocer la unidad, integración que hay entre Jesús, el hombre visible que nos narran los evangelios, y precisamente el Cristo, el ungido de Dios. Le dirá Jesús a Felipe, a propósito de que él le interpela: muéstranos al Padre y nos basta. Y le dirá Jesús, quizás en un tono un poco de reproche: hace tanto que estoy con ustedes, hablando de los apóstoles, y no me conoces, Felipe. ¿Acaso no entiendes que quien me ha visto a mí ha visto al Padre? Y vuelve de alguna manera a reafirmar esa unidad profunda que hay entre Jesús y el misterio inefable, inescrutable para el hombre del Padre Dios. Vuelve Jesús a la carga y le dice a Felipe: ¿cómo dices, muéstranos al Padre? Y vuelve por tercera vez Jesús y dice: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Es una triple afirmación. Si me conocen a mí, conocerán al Padre. 1. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. 2. Crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. 3. Son 3 afirmaciones categóricas que muestran esa profunda unidad que hay entre Jesús, el hombre, y el Padre Dios. Pero esto dejémoslo a un lado en la reflexión teológica. Hagamos una aplicación pastoral para nuestra vida. ¿Cómo llevar una vida cristiana? ¿Cómo llevar? Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 7 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, créanle a las obras. Se lo aseguro, el que cree en mí también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Esta es probablemente una de las claves más profundas para conocer y comprender el misterio de Jesús el Cristo. La profunda, una vida de frutos, cómo llevar una vida de resultados, cómo llevar una vida agradable a los demás y a Dios por la luminosidad, por la claridad, por la bondad de nuestros actos. La respuesta es sencilla. El Padre que permanece en mí, dirá Jesús, hace sus obras. Y si no me quieren creer a mí, porque me ven muy humano, porque conocen mi origen, mi madre María, mi padre adoptivo San José, crean por lo menos en las obras que el Padre Dios hace en mí. Hace unas horas conversaba con una persona y me preguntaba cuál es el criterio para uno entender si una persona habla el nombre de Dios o es un charlatán. Y le decía, no es solamente una persona cualquiera, cualquier cristiano, cualquier hombre religioso habla el nombre de Dios, obra el nombre de Dios y se ven sus frutos. De hecho, Jesús dirá, por sus frutos los conoceremos. Y también Él dice, no crean a mis palabras, crean a las obras
que he hecho y que no son por poder propio, sino por encargo y poder del Padre Dios. Todo el secreto, pues, todo el secreto de la vida de Jesús, en su palabra ungida, en sus acciones poderosas, en los milagros realizados, en las curaciones y sanaciones operadas, en la fuerza de su anuncio carismático, en el poder de su palabra revolucionaria, todo el secreto del hombre que cambió la historia del mundo y la partió en dos, estriba en una sola realidad, está en profunda unidad y comunión con Dios. Quien lo ve a Él, ve a Dios. Quien lo conoce a Él, conoce a Dios. Quien realmente descubre en sus palabras algo especial, descubre el poder de Dios, obrando a través de las obras que hace el ser humano. Mira, tú que me estás escuchando, en este momento es para ti y te lo digo de corazón. No podrás producir frutos de renovación espiritual, de renovación de vida, si no hay comunión profunda, unidad total con Dios. La que consigues por tu oración diaria y por algún lapso de tiempo, la que consigues por la vida sacramental, ojalá diaria, la Eucaristía, la que consigues por vivir en gracia de Dios, lo que te da el sacramento de la reconciliación, la que consigues por alimentarte de la palabra de Dios cuando la lees. Esa obra buena en otro ser humano no es acción del hombre per se, por sí mismo, es la acción y la obra de Dios. En la medida en que estamos en comunión con Dios, haremos obras. Y atención a esto que señala Jesús al final de este pasaje evangélico. Les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. El que cree en mí hará también las obras que yo hago, sanar, predicar con unción, enseñar con autoridad, vivir en el Espíritu, ser libre frente a ataduras, apegos humanos frente al pecado. Hará las mismas obras que yo hago y aún mayores, es la promesa que hace Jesús.